El motor a combustión interna que montan todos los autos actualmente en el mercado son un conjunto de piezas mecánicas que convierten energía química en energía mecánica, y de esa forma tú puedes iniciar la marcha y te puedes transportar de un lugar a otro. El punto es que todas estas piezas mecánicas que están en constante rozamiento, sincronía y motricidad necesitan de un lubricante, porque de por sí el metal y el tratamiento que tienen para resistir altas cargas, altas temperaturas y alta fricción no es suficiente para que aguanten dichas condiciones de funcionamiento. Entonces, ¿qué es suficiente? Bueno, simplemente estas piezas mecánicas necesitan de un lubricante, y en el caso de los motores a combustión interna es un lubricante líquido, es el aceite de motor. Si no sabes comprar un aceite, si no conoces nada de aceite y tienes dudas de cómo comprarlo, qué viscosidad elegir, qué es la viscosidad, cuáles son las nomenclaturas que hay, yo te enseño acá. Primero, para que entendamos mejor por qué necesitamos escoger un buen lubricante que cumpla con normativas ya establecidas por organismos internacionales reconocidos, por qué necesitamos lubricar el motor y cuál es la viscosidad especificada por el fabricante, que es la que tenemos que cumplir, entendamos al microscopio cómo funciona esto. Aquí observamos dos superficies metálicas que, a modo de ejemplificación, son el anillo de pistón y el cilindro. Puede ser también el puño de cigüeñal, con el pie de biela, pueden ser los cabones de legas con los taqués y un sinfín de partes. El punto es que las superficies metálicas, por más rectificadas que estén, por más lisas o parejas o perfectas se vean, no son así. Tú, si las ves al microscopio, se ven con este tipo de irregularidades. Ese es el punto. Por eso que nosotros empleamos un lubricante entre las dos superficies, porque estas superficies tienen ángulos disparejos, y eso genera que al rozar con otra superficie igual, que tenga el mismo patrón de crestas y hendiduras, hará que las superficies, al experimentar carga y deslizamiento o rozamiento, fricción también se le puede llamar, va a hacer que las dos superficies no se muevan o no se deslicen de manera uniforme o de manera fluida. Esto genera desgaste, temperatura, y también genera que las propias piezas se vayan deformando propiamente tal de la condición de funcionamiento en la que están. ¿Qué pasa con esto? Que al desgastarse las piezas se van desprendiendo partículas metálicas, por una parte, que se van estancando y van contaminando el motor, y por otra parte van expandiendo las holguras y espacios que hay dentro del motor. ¿Qué es una holgura? La holgura es básicamente la luz o espacio que existe entre una superficie y otra. Eso es una holgura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, por ejemplo, si la holgura entre el cilindro, los anillos de pistón y entre el pistón se expande, lo más probable es que vamos a perder compresión. Si perdemos compresión, vamos a estar sobre la norma de emisión de gases. Vamos a perder potencia, los cabones de lega se van a desgastar al punto que las válvulas van a abrir muy poco, va a entrar poco aire a la cámara de combustión, el motor va a perder potencia por A y por B, además de que puños de cigüeñal se van a desgastar muchísimo, los cojinetes, todo, o sea, todo el motor se va a destruir. Ahora que ya entendemos qué es lo que sucede si es que no hay aceite en el motor y cuál es la razón principal, por qué necesitamos tener aceite, bueno, entendamos cuáles son los tipos de lubricación para que tengas tu vehículo al nivel óptimo de aceite siempre. Hidrodinámica. Se produce de forma tal que hay un caudal constante que está enviando la bomba de aceite dentro del motor, y esta entra en los conductos de lubricación hacia las holguras que existen entre medio del puño de cigüeñal y los cojinetes. Esto hace que se genere una película lubricante que evita el contacto metal con metal y genera un flotamiento del propio cigüeñal. Esta es la lubricación ideal, la condición de lubricación ideal para que no se toque metal con metal, y de esta forma podemos tener un funcionamiento correcto del motor. La presión se genera gracias a la rotación del cigüeñal. Y obviamente la obstrucción de cada uno de estos conductos, que hace que se apriete el líquido y genera presión, y así circunda todo el motor.
Esta condición de lubricación se genera cuando tienes el nivel correcto de aceite y la viscosidad correcta indicada por el fabricante en el manual de usuario. Recuerden que el caudal es la cantidad de fluido que circula en una cantidad de tiempo en un lugar determinado. Lubricación de capa límite o de contorno. Esta lubricación se genera cuando existe poco aceite en el cárter y la bomba comienza a chupar aire. Entonces el motor no se está lubricando de manera correcta, no está enviando un caudal necesario para el régimen de funcionamiento. Llevas una viscosidad incorrecta de aceite, o derechamente el motor está tan desgastado que el caudal de la bomba ya no es suficiente para cubrir todos los espacios que están dentro del motor. Esto genera que el espacio entre las dos superficies metálicas sea cada vez menor, es decir, hay una capa de aceite finísima que permite el contacto de metal con metal de manera parcial o permanente. Esto es mortal para tu motor. Imagínate que en las mañanas, cuando tú enciendes el vehículo y el motor está relativamente seco, tiene muy poco aceite porque estuvo toda la noche descansando y el aceite cayó hacia el cárter durante la noche por gravedad. Ese arranque equivale al desgaste de un motor normal de 200 kilómetros recorridos. Imagínate cuando hay poco aceite lubricando el motor. Es mortal. También recuerda que las holguras y espacios que tiene tu motor y las galerías de aceite, la bomba de aceite, el filtro de aceite están todos diseñados para una viscosidad en específico. ¿Por qué motivo? Porque el motor se va a demorar una cantidad de tiempo determinada por la viscosidad de la bomba de aceite en lubricar todo el motor en la mañana. También en funcionamiento normal. De esta forma, si tú le pones el aceite que corresponde, que dice en el manual de usuario, recuerda, en el manual de usuario, tu motor va a funcionar correctamente. Si tú le pones una viscosidad más alta, el motor derechamente se va a estropear en poco tiempo. Más baja, igualmente. Viscosidad. Básicamente la viscosidad es la resistencia que genera un líquido para fluir. Es decir, mientras un aceite sea más viscoso, tenga más grados SAE de viscosidad, este aceite se va a demorar más en lubricar la totalidad del motor. Punto de fluidez es la temperatura en la que el aceite cambia de estado sólido a líquido y comienza a fluir. Ahora, vemos en pantalla la nomenclatura para los aceites, la que sale en la etiqueta o en el bidón que nosotros compramos para el motor de nuestro vehículo. ¿Qué significa? Te enseño al tiro. 10 es el grado SAE en baja temperatura. Este grado SAE te indica el grado de operación en baja temperatura. La W indica que es un aceite para invierno, es decir, que está diseñado para trabajar desde bajas temperaturas, es decir, tiene una fluidez en bajas temperaturas. Ya te voy a enseñar cuál es el rango operativo de temperaturas de estos grados. SAE 40 significa que básicamente esto es un aceite monogrado. 40 es la viscosidad del aceite única. Esa viscosidad tiene en altas y bajas temperaturas. O sea, este aceite va a ser muy vulnerable a variar la viscosidad conforme vaya subiendo la temperatura. Y se va a licuefaccionar mucho más rápido, protegiendo mucho menos el área de operación en donde se esté empleando. Y ahora, lo más común, SAE 10W40, que es el aceite más conocido, como ya dijimos, 10 la viscosidad en baja temperatura, W de Winter, está diseñado para operar en baja temperatura, y el 40 es la viscosidad del aceite en altas temperaturas, entiéndase 100 grados Celsius, que es la temperatura normal de operación del motor a la que está testeado el aceite. Y la idea del aceite multigrado y monogrado es la siguiente: el aceite monogrado sostiene una sola viscosidad conforme va subiendo la temperatura y no tiene la capacidad de mantener la viscosidad en bajas temperaturas y en altas temperaturas, es decir, se ve mermado fácilmente por la temperatura, protegiendo menos, como dije anteriormente, el área de contacto donde se está empleando. En cambio, el aceite multigrado tiene la ventaja, y esta es la idea de los aceites multigrado sintético, por ejemplo, que es capaz de sostener la misma viscosidad en bajas temperaturas y en altas temperaturas. De esta forma, sosteniendo la misma película lubricante que deseamos y la misma protección para el motor. Esa es la diferencia entre un aceite monogrado y multigrado. ¿Y qué significa la nomenclatura? Por otra parte, los aceites sintéticos, semisintéticos y
minerales. El aceite semisintético es un aceite que está formulado en una base mineral, en un aditivo sintético. De esta forma no sabemos cuál es la cantidad de aditivo sintético. Puede ser una base mineral del 90% y 10% de sintético. Esto quiere decir que el aceite no va a ser de mucha calidad y no nos va a proteger propiamente tal nuestro motor. O sea, lo va a proteger pero en baja medida. Por otra parte, un aceite de alta calidad puede ser una 60% sintético y 40% mineral. Ahí ya tienes un aceite que te va a proteger mucho mejor tu motor. Si tú tienes un aceite sintético, derechamente ese aceite está muy bien formulado dependiendo de las normas que emplee y que cumpla. Ese aceite va a proteger bastante bien tu motor porque ya las bases científicas de su formulación son sintéticas con aditivos que están diseñados para la antifricción, para las temperaturas, sostener la viscosidad, y de esa forma vas a tener ahí un producto de mayor calidad. Y por último, el aceite mineral, el cual es el más básico, se podría decir, de entre los tres tipos de aceite. Y este es una refinación directa del petróleo crudo, el cual tiene una serie de aditivos para ser utilizado como lubricante, pero no tiene la tecnología del sintético ni del semisintético. Esto hace que sea más barato en su precio, pero por otro lado protege menos tu motor. Entonces, por ende, tú puedes elegir por precio, ¿ok? Tú lo eliges porque es más barato, pero vas a tener a la larga un motor un poco más desgastado que otro motor que fue cuidado con aceite sintético. Luego disponemos de la tabla comparadora SAE de los rangos térmicos en los que opera el aceite de motor. En este caso, un ejemplo práctico del 15W50FS o full sintético tiene un rango operativo en el que puede trabajar de aproximadamente desde los menos 36 grados, 37, hasta los 180 grados Celsius. Es un aceite con bastante tecnología, bastante prestaciones, y en ese rango térmico frío y caliente es capaz de mantener su viscosidad y es capaz de mantener sus propiedades para lubricar, limpiar el motor, dispersar partículas contaminantes, aspersar partículas contaminantes. Cuando digo aspersar me refiero a que contiene la suciedad del motor para que no se quede dentro del motor. La suciedad se queda en el aceite de forma tal de que cuando se drena el aceite se contiene aquí y este aceite sale sucio, pero el motor se mantiene limpio. Por último tenemos la normativa SAE J300, la cual nos permite identificar lo que ya vimos anteriormente, que es la viscosidad del motor, y también la categoría de operación. ¿Cuál es la categoría de operación? Básicamente si este aceite sirve para benzina o diésel, si sirve solo para benzina o solo para diésel, o si sirve para diésel y benzina. ¿Por qué digo esto? Simplemente aquí vemos las dos zonas de la nomenclatura SAE J300 y esto nos indica arriba API Service SM y API Service CJ4. ¿Qué significa eso? Que el primer aceite, el SM, solo sirve para motores bencineros bajo la norma SM, que es una norma ya antigua. La actual es la API SN para motores a benzina, es decir, los aceites formulados bajo esa norma son los que mayor tecnología constan y que más van a proteger tu motor, que están diseñados para motores actuales. El API Service CJ4 significa que el aceite es solo para motores diésel. El C viene de compression, que significa básicamente el funcionamiento del motor diésel, que es a compresión, no encendido por bujía. Por eso también la letra S en la norma SM, que significa spark plug, que viene de bujía de encendido en inglés. Por otra parte, si en la etiqueta del aceite te topas con que aparece CK4, es la norma más reciente para motores diésel, es decir, aceites formulados bajo esa norma son los con mayor tecnología existente que más protegen los motores diésel y están diseñados para las tecnologías actuales de los motores diésel. Si te topas con que la etiqueta dice SN y CK4, significa que tiene un 100% de efectividad para motores bencineros y un 60% de efectividad para motores diésel. Al revés, CK4 y SN significa que tiene 100% para motores diésel y 60% para motores bencineros.
Si este video te sirvió de utilidad, aprendiste algo nuevo de aceite, ya sabes cómo elegir un aceite para tu vehículo y cómo leer los aceites, dale like, comenta, comparte, dale a la campanita de notificaciones. Estaré totalmente agradecido de cada una de esas acciones. Y recuerda que si te gustan los autos, sígueme en mi canal CarWings de TikTok y YouTube. Nos vemos en una próxima.